señora secretaria dará lectura a la cuenta. Ingresó un proyecto, se quedó cuenta hoy día en la sala, Presidenta, que es una moción de los diputados señores Alessandri, Benavente, Bobadilla, Coloma, Cornejo, Donoso, Lavé, Martínez, Ramírez y Moreira, y la diputada señora Natalia Romero, que modifica la ley 19.913 para disponer la inscripción de órganos y servicios públicos en el registro de entidades reportantes de la unidad de análisis financiero. Eso nomás. Muchas gracias. Palabras sobre la cuenta. Puntos varios, ¿no? Ya, entonces pasamos al objeto de la sesión y aprovecho también de saludar a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, y a quien la invitamos para poder escuchar su opinión respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje del Presidente de la República que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno. Así que le damos la palabra y también le damos la bienvenida a la subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días y por su intermedio también a los demás miembros de la comisión. Vamos a hacer una presentación que es bastante breve en relación a las opiniones que nos merece este proyecto. Primero, agradecer a la comisión por habernos participado en esta invitación y también a la subsecretaria General de Gobierno, con quien nos reunimos ayer también, y entre otras cosas conversamos acerca de este proyecto de ley. En la primera lámina, a continuación, vamos a ver algunos aspectos muy generales que tienen que ver con que se crea, por supuesto, ustedes evidentemente lo saben, se crea este Servicio de Auditoría Interna General de Gobierno, SAI, y se hace presente, en términos globales, hacemos presente que bajo el enfoque de control de riesgo, siempre es positivo perfeccionar los controles y fortalecer la orgánica destinada a trabajar estos controles. Esa es la opinión general de la Contraloría, en términos de que es positivo generar estructuras, fortalecer las que existen, darles más capacidades, es algo necesario. Sobre todo considerando que los riesgos son cada vez mayores, sobre todo considerando que, y lo hemos visto en la vida cotidiana en la administración del Estado, nosotros vemos situaciones de riesgo que se van materializando y entonces es importante que tengamos órganos dedicados a revisar y a preocuparse del aseguramiento de la calidad de los procesos y de la gestión interna de las instituciones públicas. Este proyecto crea este servicio, que es el Servicio de Auditoría General de Gobierno, como un servicio público de carácter técnico, lo cual es muy importante, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y señala la norma que su objetivo será colaborar para agregar valor y para fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno, de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado. En esta primera lámina hemos subrayado algunos conceptos que son relevantes y voy a ir haciendo un paralelo en algunos de estos aspectos en relación a la Contraloría General de la República, a su naturaleza y a algunas características de nuestro órgano de control. Entonces, hemos subrayado allí que este Servicio de Auditoría Interna General de Gobierno que se crea en este proyecto de ley se le dota de personalidad jurídica y patrimonio propio y es algo relevante para las instituciones, pero hago presente desde ya, sin perjuicio de que se trata de nuestras opiniones del SAIC, de que en el paralelo la Contraloría General de la República, pese a que es un órgano autónomo constitucional, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio y actúa con los del fisco. Y esto, desde la mirada de la autonomía constitucional que acabo de señalar, es una deficiencia que incluso la ha hecho presente distintos organismos internacionales. Entonces, señalamos que esto es una cosa positiva, pero sin embargo hacemos presente que nos llama la atención que para el órgano superior de control no tenemos estas características. En segundo lugar, respecto del SAI, este servicio tiene como objetivo, entonces lo señalaba el proyecto, colaborar para agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgo, de control interno y de gobernanza, y subrayamos aquí de la Administración del Estado. Es importante tener presente que la Administración del Estado está regulada en la Ley 18.575 y en los distintos incisos del artículo primero de dicha ley se van señalando distintos órganos que componen la Administración del Estado. Y lo que se señala en el mensaje es que se trata de la gobernanza de los órganos de la Administración y no se hace distinción. Más adelante vienen sí algunas distinciones. Esto lo señalo desde el punto de vista de la armonía del proyecto en general.
A continuación, en la siguiente lámina veremos que este proyecto hace una comparación y señala que para la institucionalidad de las auditorías internas a nivel latinoamericano tenemos dos modelos principalmente. Un primer modelo que entrega la administración y la coordinación de la auditoría interna a las EFS, que son las entidades de fiscalización superior o contralorías. Y esto sucede, según lo que señala este proyecto, en Perú, en Bolivia y en Ecuador. En nuestra opinión, este modelo también es el que ha seguido la Contraloría chilena sobre la base de lo que indica el artículo 18 de la Ley 10.336, que es la orgánica de la Contraloría General de la República. Y es verdad que no lo señala en los mismos términos que para estas contralorías que están señaladas acá como ejemplo, Perú, Bolivia y Ecuador, pero sí se establece una dependencia técnica de los órganos de control interno, contralorías y auditorías internas, y la norma incluso habla de con cualquier denominación que se llame a las personas que realizan estas labores, y esta dependencia técnica la tienen desde la Contraloría General de la República. Entonces, es un modelo similar al primero que está señalado en este proyecto. Y el segundo modelo es el que separa la auditoría externa que realizan estas entidades fiscalizadoras superiores o contralorías de la auditoría interna, que la ejecuta por su parte una entidad gubernamental que depende de él o de la Presidenta de la República, y esto sucede a modo de ejemplo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y en Brasil. Entonces, lo que tenemos en el mensaje, lo que se explica, en el proyecto de ley, es esta comparación entre dos modelos y la decisión de tomar el segundo modelo como camino para este servicio de auditoría interna de gobierno. Si bien el proyecto opta derechamente por este segundo modelo, no profundiza respecto de los elementos que se han considerado para tomar esta decisión, en fin, pero señala que los roles de ambos tipos de entidades, tanto las entidades fiscalizadoras superiores como la auditoría interna, son complementarios. Y eso es así, y es muy correcto señalarlo, son funciones complementarias, y señala este proyecto que corresponderá a la Contraloría ser el ente fiscalizador, y declara abiertamente el proyecto que las competencias y facultades de la Contraloría en este proyecto no se modifican ni se alteran en forma alguna, señala el proyecto, a través del mismo. Bueno, respecto de esto, la verdad es que si uno puede señalar que es una cosa positiva generar este servicio, y cualquier institución que esté destinada a fortalecer los ámbitos de control, y eso es algo que sostenemos y lo vamos a mantener, sin perjuicio de ello, es bueno hacer algunas precisiones que vamos a ir haciendo en las láminas siguientes, por favor. Lo primero es traer a colación algunas normas que ya están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico y con larga data. El artículo 18 de la Ley 10.336, que es la orgánica de la Contraloría, señala que los servicios sometidos a la fiscalización de la Contraloría deberán organizar las oficinas especiales de control que determine la Contraloría, en los casos y de acuerdo con la naturaleza y modalidades propias de cada entidad. De esta manera tenemos en las universidades contralorías internas, que se llaman contralorías universitarias. En el ámbito municipal tenemos directores de control o contralores internos en ese ámbito. Tenemos también auditores internos y distintas denominaciones para las labores que se realizan en las distintas entidades según su propia naturaleza. Lo que señala este artículo es que cualquiera sea la denominación que tengan las personas que realizan estas tareas de control, de aseguramiento, de verificación de los procesos, de examen y de revisión, todas ellas quedarán sujetas a la dependencia técnica de la Contraloría General. Y en caso de que aquellos funcionarios que realizan estas labores representen la ilegalidad de actos de sus jefaturas, estas jefaturas no podrán insistir en la tramitación de estos actos sin que previamente haya un pronunciamiento escrito de la Contraloría que sea favorable a que este acto continúe e ingrese a la vida del derecho. Entonces, tengamos presente que este artículo está vigente, está en una ley que es la Ley Orgánica de la Contraloría, y también este artículo se complementa con otro que está en el Decreto Ley 1263, que es el Orgánico de Administración Financiera del Estado, que se refiere al sistema de control financiero del Estado, que le encarga este sistema de control financiero del Estado y las instrucciones que se emitan sobre esta materia a la Contraloría General. Entonces, traigo a colación estas dos normas porque durante el estudio de todo el proyecto de ley es necesario tener a la vista
que si bien se declara en el proyecto que no se busca modificar las atribuciones de la Contraloría, hay que tener cuidado en la manera en que están redactadas cada uno de los artículos y las normas para que estas dos normas que les acabo de describir y que están operando en la actualidad y desde antigua data, tengan una interacción correcta y no se vean derogadas, a menos que esa sea la definición que toman los órganos colegisladores. Pero si no es así, entonces tenemos que preocuparnos de que la redacción asegure cada uno de los ámbitos de competencia de las instituciones. Luego tenemos algunos comentarios específicos ya sobre el proyecto. Como les decía, si bien se señala que las competencias de la Contraloría no se modifican ni se alteran de manera alguna, en el texto hay algunos aspectos que pueden llevar a confusiones de la forma en que están redactados. Y también nos parece que faltan algunas definiciones clave para que no se produzcan confusiones. Por ejemplo, no se plantea una definición de lo que es la auditoría externa. Como dijimos, es un modelo donde se toma la decisión de separar la auditoría interna de la auditoría externa y que no sea la Contraloría quien realiza esta función, sino que sea una agencia gubernamental. Entonces, es necesario que se hagan las definiciones para que luego no hayan superposiciones o se vea bien cómo va a ser la interacción entre los distintos órganos. Entonces, esta definición que falta podría permitir entonces detectar similitudes, diferencias, algunas fronteras entre los distintos organismos y eventuales superposiciones entre la auditoría interna, que sí está definida. La auditoría interna está definida sí, pero nos falta la definición de auditoría externa para hacer la contraposición o cuáles son los ámbitos de competencia de cada uno. ¿Por qué nos importa este punto y lo hacemos presente a la comisión por su intermedio, señora presidenta? Porque hay algunos aspectos prácticos en la vida cotidiana de la fiscalización que se tienen que resolver y que surgen de estas definiciones que echamos un poco en falta. Como por ejemplo, si en la vida cotidiana tenemos dos órganos que van a ir a auditar en terreno, in situ, alguna operación, algún procedimiento o alguna transferencia de recursos, lo que fuere, pudiera suceder que lleguen ambas instituciones a auditar lo mismo en el mismo momento. Y el servicio auditado, y en particular el equipo, la unidad de ese servicio público que está siendo auditada, tiene que decidir, porque los recursos son escasos, ¿cierto? El tiempo es escaso y los documentos y la información en general está alojada en un sistema o en documentación o digital, en fin, tiene que decidir a quién atiende. ¿A quién le responde primero? ¿Le responde a la Contraloría General de la República o al Servicio de Auditoría General de Gobierno? Entonces, hay algunos momentos en los que se pueden producir estos cruces y es necesario determinar la prioridad que se tendrá frente a estos requerimientos de información, también considerando la carga que esto le puede significar a los funcionarios que están sufriendo o más bien viviendo esta fiscalización. Lo que pasa es que para ellos, si es que dos órganos o más le piden la misma información al mismo tiempo, realmente se puede convertir en un problema. Entonces, es necesario definir estos ámbitos de competencia. Luego, en el artículo 2, se entrega al SAI el análisis de la gestión respecto de la economía, de la eficiencia y de la eficacia del cumplimiento de normas y de procedimientos. Bueno, estos aspectos hoy día los fiscaliza la Contraloría General de la República. Y es importante entonces tener a la vista, a la luz de lo que les señalaba de la priorización, cómo se van a definir esas prioridades y también es importante tener a la vista que se define el concepto de economía, pero no el concepto de eficiencia y eficacia, que son otros que también corresponde fiscalizar. Sobre esto quiero hacer presente lo siguiente. La Contraloría, cuando realiza sus auditorías de cumplimiento normativo y sus auditorías financieras, también revisa el cumplimiento de estos principios, porque estos principios son parte de las normas, son parte del ordenamiento jurídico. Y como tenemos la obligación de fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, tenemos que fiscalizar el cumplimiento de estos principios: eficiencia, eficacia, economía. Y en este punto se le encargan al Servicio de Auditoría de Gobierno. Y entonces, como señalaba, es importante precisar en qué punto se priorizará y a quién se le tendrá que responder en primer lugar. Eso a modo de ejemplo. En el inciso segundo de este artículo 2 también se indica que este servicio será el órgano rector de la red de auditoría interna, pero no se define en detalle qué es lo que debe entenderse por órgano rector. Les traigo a colación que en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría
se habla de que todas estas entidades que realizan estas labores están sujetas a la dependencia técnica de la Contraloría. En otros países eso es precisamente la definición del órgano rector. Entonces, acá tenemos otro órgano rector que haría estas labores y es necesario que el proyecto entonces defina los ámbitos de competencia nuevamente. Respecto de este órgano rector, el artículo 24 del proyecto agrega algo adicional, que es que esta auditoría interna, esta red, será regida por este servicio, pero no precisa en qué consiste, ¿ya? Enseguida, este artículo establece la posibilidad de que el SAIC contemple el análisis de la gestión y de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad. Esta atribución que se le está dando al Servicio de Auditoría General de Gobierno, antiguamente la tenía la Contraloría hasta el año 2002 y se tomó una definición legal en ese momento y la Contraloría ya no tiene esta atribución. Y este servicio va a tener esta atribución. Es algo que corresponde que las autoridades colegisladoras revisen. Enseguida, en cuanto a las funciones y atribuciones, aquí hemos seleccionado solo algunas y hemos destacado algunas palabras que nos parece importante precisar, quizás en algunos casos aclarar o corregir. En cuanto a las funciones y atribuciones, entonces, el artículo 7 señala, entre otras funciones, por ejemplo, en su letra F, el realizar actividades de asesoría. Con especial énfasis señala en el examen de la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos. Respecto de la palabra examen, yo creo que es importante tener presente que esa palabra tiene un contenido técnico, en particular respecto a la labor de examen de cuentas que realiza la Contraloría General de la República, porque esa labor está resguardada a nivel constitucional y entregada a la Contraloría. Entonces, es importante precisar esa palabra para que no se llame a confusión en cuanto a lo que es el examen de cuentas y la labor de auditoría que la Contraloría realiza también en estos ámbitos, de verificar el cumplimiento normativo de los principios de economía, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. Luego, en la letra G se señala de que el SAIC realizará auditorías a requerimiento del presidente de la República. Respecto de este punto, ya es una cuestión estrictamente técnica, es importante hacer una diferenciación entre lo que es auditoría interna y lo que es control interno. Las actividades de control interno realizan la revisión in situ en el día a día, en los procedimientos y en los procesos, en las transferencias de recursos, en todas las actividades de la administración, en el día a día cotidiano. En cambio, la auditoría interna lo que hace es ir a verificar si esos controles están operando y mira desde una distancia mayor. No es exactamente lo mismo. De hecho, técnicamente es distinto. Y por eso, cuando vemos que, además de establecer la política de auditoría, además dirigir y dar directrices en materia de auditoría, también puede disponer auditorías propiamente tales y realizar estos controles, ahí se podría producir entonces una confusión técnica y es importante aclararlo. En la letra H, se señala que entre las funciones del SAIC está formular, adoptar o adaptar normas técnicas para las actividades de auditoría interna. Y sobre esto traigo nuevamente a colación el artículo 18 de la ley 10.336 y el artículo 61 del decreto ley 1263 que le entregan a la Contraloría la facultad de entregar estas instrucciones para uniformar y coordinar el sistema de control financiero y en la parte de la ley 10.336 para la dependencia técnica, que precisamente incluye el incorporar la emisión de instrucciones técnicas de cómo deben realizarse estos procesos. Enseguida, en la letra J se habla de modelos y lineamientos técnicos y para esto me reitero lo que acabo de señalar. La letra K habla de formular, adoptar o adaptar modelos de competencia, perfiles profesionales y programas de aseguramiento y mejora de la calidad. Y a nosotros nos parece positivo que hayan órganos, reitero, que se dediquen a estas tareas porque todo control va sumando en la transparencia, en la probidad y en el aseguramiento de la calidad de los procesos, y eso nos parece de verdad algo positivo. Pero insisto en que es necesario entonces establecer bien cuáles son los ámbitos de competencia de cada una de las entidades, porque esto, en algunas materias, respecto de modelos de competencia, en fin, es algo que corresponde a las jefaturas de los servicios, determinar los perfiles internos de sus profesionales, de acuerdo a lo que la ley le haya señalado. Entendemos sí que acá probablemente se va a referir a los perfiles profesionales de quienes realicen esta labor de auditoría en sí.
Bueno, al respecto, recuerdo entonces que ese artículo 18 señala que nosotros tenemos ahí una tuición respecto de estos profesionales y es muy importante, lo señalo por tercera vez, entonces definir hasta dónde alcanza la competencia de una institución y hasta dónde comienza la de la otra. En la letra O de este artículo 7 habla de solicitar a los auditores institucionales y equipos de auditoría, según corresponda, la ejecución de actividades de aseguramiento y asesoramiento específicas. Bueno, hoy día la Contraloría está realizando esta labor por la vía de auditorías conjuntas que se están instruyendo y ya se han realizado en el año pasado, y con anterioridad también hay algunos ejemplos de actividades que se han realizado para precisamente verificar los controles en los servicios públicos. En la letra P se habla de requerir al presidente de la República, los ministros, subsecretarios y jefes o autoridades superiores y a los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna información general y específica en materias vinculadas a la auditoría interna, a la gobernanza, al control interno, a la gestión de riesgos. Reitero entonces allí, respecto de esta letra P, las mismas observaciones que hicimos para las letras anteriores. Para ir avanzando, en la siguiente lámina tenemos que en este mismo artículo 7, letra G, se faculta al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno para realizar auditorías directamente a requerimiento del presidente y como señalábamos aquí, podría haber una colisión de funciones respecto de la Contraloría en la experiencia práctica. Y el caso práctico es bastante indiciario. Si la Contraloría ha iniciado una auditoría, por ejemplo, en los hospitales públicos, como acaba de salir una auditoría que se refiere a las listas de espera, ¿cierto? Nosotros hemos iniciado una auditoría en los hospitales públicos en esa materia. Nuestros auditores están constituidos revisando las listas de espera. Mucha de esa información es información que consta en documentos en soporte físico, papel y no digital, porque todavía no tenemos un avance significativo en todas las instituciones, a pesar de los esfuerzos que los distintos gobiernos han ido haciendo para avanzar en la digitalización. Entonces, si nuestros equipos están constituidos revisando esa documentación en soporte papel y con los mismos equipos encargados de la lista de espera, y el presidente de la República o presidenta de la República decide ordenar una auditoría en esos mismos lugares en el mismo momento, la verdad es que se va a producir una dificultad porque no vamos a saber qué van a tener que hacer los equipos, a quién van a tener que atender, y pudiera suceder, y evidentemente no pensamos que esto sea altamente factible, pero eventualmente podría suceder que nosotros decidamos hacer una auditoría como órgano autónomo constitucional y inmediatamente se constituya, en todas aquellas ocasiones en que iniciamos una auditoría, se inicia una auditoría a requerimiento del jefe de Estado, ¿cierto? Podría suceder entonces que nos estemos duplicando permanentemente. Y esa es una cosa que es necesario abordar y resolver. Al auditar entonces las mismas materias en el mismo periodo de tiempo podría explicar desviar esfuerzos de auditoría hacia propósitos distintos, incluso podría producirse un bloqueo. Es algo que hay que revisar con cuidado y considerando también los elementos de riesgo y controles que se tienen que aplicar. En el fondo también podría suceder que los equipos que tienen que atender a la ciudadanía, porque en definitiva de eso se trata, que los servicios públicos atiendan a la ciudadanía, en algún momento se vean paralizados de poder seguir realizando sus labores porque tienen que atender al mismo tiempo a estos dos órganos. Entonces ahí hay que haber alguna priorización al respecto. Y esto en términos técnicos también puede estimarse que se contrapone en parte con lo que se señala como propósito original del SAIG, que es coordinar, supervisar y evaluar actividades de aseguramiento. Y esto de ir a realizar auditorías es algo distinto. Entonces, cuando uno coordina, supervisa y asegura actividades de aseguramiento, uno está mirando esto desde arriba. En cambio, cuando uno está realizando las actividades de control in situ, ya está involucrado directamente en el terreno, en esa revisión. Yo creo que esos son ámbitos que hay que definir y, por supuesto, los poderes colegisladores, conforme a sus atribuciones, verán cuál es la decisión que toman. Nosotros solo hacemos presente de que técnicamente aquí podrían haber algunas dificultades que es necesario resolver. Luego el artículo 8 señala que el SAIG ejercerá sus funciones y sus atribuciones en coordinación, y hemos subrayado estas palabras, cuando corresponda con la Contraloría. El problema es que no se precisa en este proyecto de ley cuándo corresponde hacer esta coordinación y tampoco se reconoce, como lo hemos señalado antes, la tuición técnica de la Contraloría sobre esta labor.
Entonces, esta coordinación, cuando corresponda, quedará sujeto a la decisión de qué órgano. Si estamos estimando que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría se mantiene vigente, la Contraloría podría decidir cuándo corresponde esta coordinación. Y eso es algo que hay que definir y aclarar, que es sin perjuicio de la tuición técnica que tenga la Contraloría o es a pesar de la tuición técnica de la Contraloría. Eso es algo que se tiene que precisar en nuestra opinión. Esta expresión, como les señalaba, cuando corresponda, nos parece que es ambigua y en especial esto es importante porque no se contemplan otras normas en este proyecto que otorguen facultades específicas a la Contraloría respecto de este servicio. Entonces, es necesario resolver ese punto también y como les señalé, esto se tiene que ajustar o revisar a la luz del artículo 18 de la Ley 10.336 y considerando también el artículo 61 del Decreto Ley 1263. Lo ideal, a juicio nuestro, es que esto se señalara como una actividad que se realizará sin perjuicio de la tuición técnica de la Contraloría que está establecida en dicho artículo 18. Para continuar y ya ir cerrando, tenemos algunos otros comentarios respecto del Consejo Consultivo de Auditoría Interna. En los términos en que está planteado en el proyecto, se alude a asesorar sobre modificaciones legales, sobre modelos de auditoría y sobre control interno. Y también opinar, este Consejo Consultivo puede opinar acerca de la política de auditoría, pero sin embargo sus opiniones y sus pronunciamientos y tampoco sus propuestas son vinculantes para este servicio. Entonces, frente a eso, llama la atención cuál sería la real utilidad de este consejo. Efectivamente puede ser una asesoría técnica, es una cosa cierta. Sin embargo, cuando avanzamos en la revisión de este consejo, nos aparecen algunas otras dificultades. Por ejemplo, en el artículo 17, inciso segundo, se precisa que los consejeros cesarán automáticamente si les afecta una incapacidad física o psíquica. Y nos preguntamos allí a qué se refiere con automáticamente. No se necesita una declaración de incapacidad o no se tiene que emitir un acto administrativo que reconozca esta declaratoria de incapacidad. Yo creo que es un tema de técnica que simplemente se tiene que mejorar para resolver si se tiene que dictar o no un acto administrativo para este cese de estos consejeros. Y luego en el artículo 22 prevé que este consejo sesionará con 2 integrantes y luego establece que los acuerdos se tomarán por mayoría. Entonces, si tenemos 2 integrantes en alguna ocasión y se toman por mayoría, no sabemos en qué momento se puede producir esa mayoría. Es un problema de una corrección que probablemente es muy menor y que hay que hacer. En el artículo 33 de este proyecto se señala que el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno puede solicitar la colaboración de los distintos órganos de la Administración del Estado. Y esto lo dice en sentido amplio, sin exclusiones y sin distinción, o sea, todos los órganos que están en el artículo 1 de la Ley 18.575. Y señala que les puede pedir toda la información y documentos necesarios para el examen, nuevamente recalcamos la palabra examen, de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia, incluyendo datos personales. También señala que se podrá realizar el tratamiento de dichos datos personales para ejercer control, para coordinación y para supervisión en materias de su competencia. Hago presente entonces que se alude a órganos de la Administración del Estado sin exclusiones, en circunstancias de que la competencia de este servicio era más acotada en otros artículos del mismo proyecto. Entonces va a haber que ahí definir bien cuál es el alcance de estos requerimientos. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento de estos requerimientos en circunstancias de que el SAIC no tenía atribuciones respecto de algunos de los órganos que están en el artículo 1? Tenemos que ver ahí una definición y luego también hacer presente que se incluye entre los órganos a los que le puede requerir información algunas autonomías constitucionales como el Banco Central o la Contraloría General y también otras instituciones como las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, gobiernos regionales, municipalidades y empresas públicas creadas por ley. Entonces aquí necesitamos, me parece a mí, y de acuerdo a lo que hemos estudiado, quizás algunas precisiones respecto del alcance de estos requerimientos, la obligatoriedad de los mismos, si hay algún procedimiento frente al incumplimiento o no, y si esto va a aplicar para todos los órganos de la Administración o solo los del inciso segundo. Este artículo específico no establece tampoco el uso secreto o reservado de los datos que recopile, como servicio de auditoría general de gobierno. Sí establece para el personal de este servicio la obligatoriedad de mantener la reserva o secreto,
Pero recordemos que este servicio tiene personalidad jurídica, por ende, como persona jurídica de derecho público tendrá esta misma obligación, en nuestra opinión debería tener esta misma obligación de hacer un tratamiento de los datos personales y mantener la reserva y secreto de esta información. Finalmente, algunos otros aspectos menores del proyecto, en el artículo 3 se habla de que se aplica a los órganos señalados en el inciso segundo, como aludimos hace un momento, con excepción de los que allí enuncia, y cita entre aquellos al Ministerio Público en circunstancias de que este no forma parte de la Administración. Ese es un tema de técnica también que probablemente es de fácil solución. En el artículo 11 enseguida señala las funciones del auditor general o auditora general de gobierno, y en su letra F habla de rendir cuenta anualmente de su gestión al presidente de la República. Luego, en su letra G, habla de remitir informes trimestrales al presidente de la República con copia al ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Pero no se prevé que remita estos informes con su trabajo a otras instancias que también son relevantes, como el Congreso Nacional o la Contraloría General, para los efectos de coordinarse respecto de los hallazgos, respecto de las situaciones que se hayan detectado en su trabajo, o al Ministerio Público o a otras instituciones. Finalmente, y para concluir, en la última lámina, tenemos que, como conclusiones de este proyecto, nosotros estimamos que es positivo darle rango legal a la entidad encargada de asesorar a la Presidencia de la República en el ámbito de la auditoría interna. Nos parece también que es muy positivo formalizar y perfeccionar sus deberes y atribuciones, pero nos parece que es indispensable definir la interacción entre la Contraloría General de la República y este servicio de auditoría interna de gobierno, y especialmente respecto de la tuición técnica de la Contraloría sobre las oficinas de control, de auditoría u otras, con cualquier denominación, que realicen estas tareas. Y por eso nos parece necesario hacer estas algunas precisiones que hemos enunciado en la redacción de este texto. Muchísimas gracias, señora presidenta. Quedo a su disposición y de la comisión. Muchas gracias por la exposición. Vamos a dar palabra entonces a los parlamentarios. Me pidió la palabra el diputado Sáez. Gracias, presidenta. Gusto en saludar a la Contralora, también a la subsecretaria. Tengo dos preguntas. La primera, la Contralora, es saber si considera que eventualmente es pertinente que este servicio que se va a crear pueda auditar y entregar también recomendaciones tanto a las Fuerzas Armadas y de orden como también a las municipalidades. Y la segunda pregunta para la subsecretaria Lobos tiene que ver con las observaciones que ha hecho ver la Contralora, de qué manera se pueden subsanar durante el trámite, si se espera generar algún tipo de indicación al respecto o si se pueden corregir en el siguiente trámite o vía reglamentaria. Eso. Perfecto. Si están de acuerdo con la postura que ha entregado la Contraloría, también es una buena... Diputado von Mühlenbrock. Gracias, presidenta, por su intermedio saludo a la señora Contralora y a la subsecretaria que es parte de esta comisión. A ver, yo creo muy interesante su presentación, que la tenemos acá. No sé si quedó alguna página sin observaciones, no me quedó claro, ¿no? Pero está bien. Bueno, para eso le invitamos, ¿eh? Porque no es fácil cómo complementar sin que se colisionen algunos servicios parecidos en algún tipo de potestades, porque obviamente la Contraloría es el órgano, digamos, fundamental que está, digamos, supervisando todo, y de hecho la función pública, pero por ahí puede que el diputado Sáenz le haya querido preguntar. Hemos escuchado también al ex contralor que se fue, digamos, y también siempre veía que en el caso de la Contraloría siempre había problemas que no se alcanzaba, o por problemas de recursos, poder ver qué estaba pasando con las municipalidades, por ejemplo, que se hablaba como que tierra de nadie, decía, bueno, además que la Contraloría se controla ex post, digamos, o sea, después de que ocurrieron cosas, más que preventivo, digamos, en ese sentido, porque no tiene la capacidad. Hoy día incluso están metidos hasta
han tecnificado muchas cosas dentro de la Contraloría General de la República para poder tener una mayor facilidad en poder auditar. Lo están haciendo con las Fuerzas Armadas, con las remodelaciones, con todo, y cosas que se han podido detectar ha sido gracias a cada vez ir dignificándose y profesionalizando la Contraloría General de la República. Yo creo que es fundamental, Presidenta, por su intermedio, y también aprovecho, digamos, que se pronuncie la subsecretaria, ¿cuál estima usted que sería el camino a seguir frente a estas observaciones? A ver, si son observaciones que se pueden solucionar a través de indicaciones, a través de la tramitación en el Congreso, o si hay cosas fundamentales que lisa y llanamente no pueden estar, digamos, porque en el fondo va a entorpecer a uno de los dos organismos. Y por último, lo ponen al final de que se complementan, pero se justifican. Me gustaría saber derechamente, digamos, porque hay un costo financiero que no es muy grande, pero ¿en qué ayuda a la Contraloría sin esta colisión, sin entorpecerse? Y eso es lo que más nos preocupa, por eso que la invitamos. Incluso estamos paralela a la sala para estar aquí, digamos. ¿Ah? Por eso como estamos entrando y saliendo. Pero es muy importante, digamos, de que si se están creando estos nuevos organismos que existen, pero que usted expuso también en otros países, ver cómo se ha logrado sacar adelante y lo más importante de todo, que realmente tenga una utilidad el organismo que se está creando. Si no, ¿para qué lo estamos creando si plata a todos los chilenos? Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Diputado Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Quiero aprovechar la oportunidad también, sé que no es parte del tema del proyecto, pero no puedo dejar pasar la ocasión que está la directora subrogante de Contraloría, para manifestar la preocupación por el ambiente que se ha generado en este organismo a propósito de este cambio organizacional profundo que ha tenido esta institución, que supongo que es producto, yo soy ingeniero comercial, producto de un análisis, un trabajo y una reformulación interna que ha incorporado a todos los sectores de la Contraloría, y que eso ha permitido visualizar esos cambios que eventualmente se están implementando y que un poco sorprende que se hagan en subrogancia y no en titularidad, que es lo que pareciera ser razonable. Dicho eso, debo señalar la preocupación por el ambiente. Me he reunido con dirigentes, he tenido contacto con dirigentes de Contraloría por el ambiente que se ha generado ahí. Sobre el proyecto en cuestión, yo diría que los temas que señaló por su intermedio, Presidenta, la Contralora con respecto a información son de todo atendibles. Yo creo que el Ejecutivo en eso no debería tener mayor complicación. Ahora, sobre un tema de tutelaje técnico de Contraloría a este organismo, ya es un tema de definición mucho más profundo. No es un tema tangencial y por lo tanto el Ejecutivo, por cierto, tiene que evaluar con este proyecto, digamos, si está disponible acceder a eso. Más allá de que, al final del día, quienes finalmente legislan son quienes están acá en esta comisión y eventualmente en el Congreso Pleno. Pero eso es un tema un poquito más profundo y por lo tanto ahí me gustaría concentrarme no solamente en la opinión, que la tengo clara de parte de la Contralora subrogante, sino me gustaría, por cierto, conocer la opinión del Ejecutivo. Es un tema, yo diría que central, ¿no? No es un tema secundario. Los demás temas que ha planteado me parecen de todo atendible, información, en fin, yo en eso no veo mayor inconveniente. La utilidad práctica que consultaba por su intermedio, Presidenta, mi querido colega von Bullenbrock, con respecto a la utilidad de este organismo, yo entiendo y debo entender de la misma exposición de la Contralora subrogante, de que se considera una utilidad práctica del mismo. Lo que se hacen son observaciones con respecto a su funcionamiento. Pero a mí me gustaría concentrarme, porque es un tema, creo, central, diría que profundo, ¿no? de la supervisión o tutelaje técnico de Contraloría con respecto a este organismo, por lo menos de eso es lo que entendí con respecto a la última lámina en términos de la observación. Y me gustaría, ahí conozco la opinión
de Contraloría, me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que aquí hay que ver si se reformula el proyecto o no a lo dicho por la Contralora. Estamos haciendo un organismo técnico dentro del gobierno, un organismo político dentro del gobierno. Pero la verdad es que estamos haciendo un organismo político, es para, por orden del presidente, le dan cuenta al presidente, asesora al presidente. Entonces, ¿va a cuidar la plata del Estado o va a cuidar la gestión del presidente? Yo creo que ahí hay un tema que hay que separar, digamos, si efectivamente qué es lo que va a hacer. Y le van a tapar las cosas a las personas que están en estos momentos trabajando en los gobiernos. No lo sé, ese es un tema de definición política. Pero a raíz de los comentarios del proyecto que hablan que eventualmente podría haber una colisión de funciones con la Contraloría, entonces hagamos crecer a la Contraloría. Porque aquí hay un tema clave, digamos, de que se sabe que se cumple una función la Contraloría con la poca gente que tiene, que permanece igual y que ha crecido el Estado. Y la Contraloría permanece igual. Entonces, y ahora lo que queremos es hacer otra, ¿cierto? Contraloría chica adentro, que se mande sola. ¿Y por qué no será que esa Contraloría chica acá obedezca las instrucciones de la Contraloría y haga lo mismo adentro por parte de la Contraloría, como se hace el DOM, por ejemplo, entre el MIMBU y la municipalidad? Y aquellas personas que trabajan en este organismo SAIC dependan de la Contraloría en lo normativo y cumplan las funciones normativas por parte de la Contraloría dentro de los ministerios y los servicios públicos. Yo creo que de esa forma sería algo más operativo, digamos, porque aquí no están claras las fronteras en este proyecto, de acuerdo a lo que acá se dice. Es más, no se reconoce la tuición técnica de la Contraloría, debe reconocerse la gestión técnica de la Contraloría. Entonces, porque si no van a ser dobles instrumentos de funciones, atribuciones y la manera como se va a ver cómo se va a controlar las plata. Entonces, tiene que haber una sola manera en el país como se controla, distintas personas. Pero sí, la parte técnica tiene que estar de la Contraloría. Y ahí yo le pido al gobierno que modifique esta parte del proyecto. Porque efectivamente aquellas personas que están dentro de la función que va a estar en este sistema de auditoría tiene que depender tanto administrativamente del gobierno, pero en la normativa tiene que depender de la Contraloría. Yo creo que esa sería una función clarísima y para que esto funcione como relojito, digamos, y no haya topones entre unas y otras, y uno investigue una cosa A y resulta que A no le va a servir a la Contraloría, que va a tener que investigar Z. Entonces, eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputado. Diputado Romero. Gracias, Presidenta. Saludar a la Contralora, a la subsecretaria. Mire, más allá de referirnos a errores, digamos que no sé si son excusables o no, de incluir órganos autónomos dentro de la ley, problemas a lo mejor de que venga mal hecho el escrito, me gustaría referirme un poco más a, yo creo, algo que ha señalado muy bien la Contralora y que yo quiero secundar en esto al diputado Mellado. Fíjese que es fundamental lo que usted dice al final de las conclusiones, que es indispensable definir la interacción entre la Contraloría General de la República y este SAIC, especialmente respecto a la tuición técnica de la Contraloría sobre la Oficina de Control y Auditoría y otras que realicen tales labores. Efectivamente, yo creo, Presidenta, que debiéramos, después de esta exposición, tal vez el gobierno reformular este proyecto. Yo comparto completamente lo que dice el diputado Mellado, porque esta es, más que una crítica, yo creo que es la oportunidad de reformular positivamente este proyecto. Y básicamente, que utilizando las energías que están puestas de parte del gobierno a la disposición, y en esto quiero pensar bien, positivamente, que existe una disposición del gobierno en cuanto a la necesidad de tener una auditoría interna, pero si esta auditoría interna, el órgano rector tal vez lo reemplazamos y ponemos la Contraloría General de la República, que posee casi 100 años de experiencia en auditoría, ¿ya? En cuanto a énfasis, en cuanto a al estudio de los contratos, la formulación de las palabras, los conceptos que se han construido durante años de jurisprudencia, yo creo que podríamos sacar un proyecto muy positivo para el futuro del Estado en Chile, ¿ya? Aprovechando, insisto,
en esta disposición y la posibilidad, naturalmente, que es legítimo, que el gobierno ponga en algunos de esos cargos personas que son, digamos, de la confianza política de ellos, pero que cumplan una función técnica bajo la supervisión de la Contraloría General como órgano rector, que yo creo que ahí podría ser algo que se avance positivamente y entender que finalmente la auditoría del Estado es una labor permanente del gobierno, no solamente una labor que puede ser funcional a un determinado gobierno en ese momento, sino que es algo que se va a ir construyendo a partir de lo que estamos haciendo hoy día, de aquí en adelante. Interesante el tema de poder entrar al mérito de fondo de algunas cosas más que la revisión de forma en algunos contratos. Y ese es un aspecto relevante que a veces se le cuestiona a la Contraloría, que dice, oiga, pero ¿por qué usted no cuestionó, por ejemplo, no sé, por X, la calidad de los desayunos? Y de repente la Contraloría dice, no, pues yo no puedo, si yo tengo que ver si efectivamente existe el contrato, está bien licitado, pero no puedo ver si la gente puso pan o galleta. Eso no es el mérito, pero sí existe hoy día la posibilidad de que la política pública también se audite un poco, o se audite de alguna manera, la calidad de la política en cuanto a su fondo y no solamente la forma. Creo que hay muchas oportunidades que yo creo que le hago una invitación de profunda buena fe en que se reformule esto con ayuda de la Contraloría y a lo mejor nos traiga una institucionalidad mucho más robusta con un servicio que apoye la función auditora que yo creo que en este momento es la que exigen los chilenos. Muchas gracias, presidente. Diputado Naranjo y Bianchi. Una cosa, Bianchi, yo no soy naranjo, no, naranjo Bianchi. No es un paquete, una cosa. Presidenta, saludar a la Contralora en ejercicio. Hasta el momento ha dado muy buenas señales de preocupación en fiscalizar la corrupción en el país. Y valoro su preocupación y su interés y su compromiso en aquello. Y creo, Presidenta, que aquí estamos frente a un proyecto que es fruto justamente de la situación de corrupción que vivimos en el país. Si claramente esto no estaríamos discutiéndolo si no estuviéramos en los niveles de corrupción en todas las instancias y de la manera más diversa. Y por tanto, frente a eso, yo creo que lo que el gobierno ha hecho es un esfuerzo justamente para ver cómo podemos mejorar lo que se está haciendo. Entonces, la duda que a mí me surge, estimada Contralora, es si usted estima conveniente mejor entregarle nuevas tareas y funciones a la Contraloría, o bien se requiere como complemento una nueva institucionalidad que ayude a la labor de la Contraloría. Porque yo le encuentro razón a usted cuando dice, mira, aquí se puede generar confusión, puede haber duplicidad de tareas, al final no se va a saber quién es el que fiscaliza, quién es el que controla. Entonces sería muy bueno, y yo entiendo que a lo mejor la Contraloría no permitió durante estos años que entraran vientos frescos, como lo permitió el Vaticano II con la Iglesia Católica, y yo creo que le faltó un poquito eso, abrir las ventanas a la Contraloría para que entrara aire fresco, y ella misma se hubiera anticipado a los posibles hechos que podrían haber pasado en el país, y ella ha hecho una propuesta diciendo, mire, esta institución está un poquito añeja, es necesario que entre en aire fresco, hagamos tales cambios, modificaciones para enfrentar este nuevo fenómeno. Porque claramente el fenómeno de la corrupción ha existido siempre, pero ahora existen bandas organizadas, de equipos jurídicos, es decir, enlazadas con un grupo delictuales, en fin, estamos frente a un fenómeno absolutamente nuevo en el país de cómo se está dando la corrupción. Y a lo mejor a la Contraloría esta situación nueva, así como le ha ocurrido a las policías, de que están frente a un fenómeno nuevo que no lo habían visto nunca y se han tenido que readecuar, a lo mejor a la Contraloría le faltó anticiparse ella y decir, mire, estamos frente a una tal situación y yo propongo que se tomen tales y cuales medidas institucionalmente. Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno frente a esta situación que golpea a día es plantear esta instancia paralela. Y a mí, verdad, me entran una preocupación, me parece legítima la inquietud del gobierno, pero me preocupa que no estemos generando dos instituciones que después van a entrar en colisión y no vamos a ver cuál es responsable de cuál cosa y cuál otra. Entonces, por eso me gustaría que usted en ese sentido fuera muy franca con nosotros. Mire, yo creo que este problema de la corrupción y lo que estamos viendo se resuelve de tal o cual manera, ¿ya?
Y si usted estima o considera oportuno que se cree esta nueva institución para colaborar, apoyar todo lo que es la corrupción en el país. Eso, presidente. Diputado Bianchi. Gracias, presidenta. Saludar a la Contralora Subrogante, a nuestra estimadísima subsecretaria y a quienes le acompañan. A ver, mire, de la última reflexión que hace mi colega diputado Naranjo, que probablemente este proyecto obedece a la preocupación que tiene el gobierno de buscar medidas que efectivamente permitan mejorar las fiscalizaciones y los controles, la auditoría. Yo creo que sí por un lado y no por el otro lado. Y el no tiene que ver con un proyecto de ley que es de mi autoría, que precisamente lo que buscaba era fortalecer a la Contraloría. Y una de las formas de fortalecer a la Contraloría, y lamento que esta corporación no le haya puesto el mismo gobierno, agencia, al proyecto de ley, era evitar la situación precisamente que estamos viviendo hoy día, donde tenemos a una profesional muy calificada, de un muy alto nivel profesional, y yo esa materia no tengo por qué negarla. Valoro el trabajo que ha hecho en las últimas semanas, pero el proyecto se encargaba precisamente de tener un contralor o una contralora, no quien esté subrogando esta función, precisamente con todo el debate que tenemos en el país en materia de probidad, en materia de fiscalización. Lo que hacía el proyecto de ley, y aquí está la subsecretaria, con quien conversé personalmente muchas veces este proyecto, era que se pudiera adelantar, dado que además había un proceso de un plebiscito de salida el día 17 de diciembre del año pasado, poder adelantar la elección de la nueva Contralora o el nuevo Contralor, o haber postergado por unos meses la prórroga de quien estaba haciendo las veces de Contralor de la República. Pero en definitiva, lo que se buscaba era que el Estado de Chile, el gobierno, pudiera tener una Contraloría liderada como tiene que ser por una Contralora o un Contralor que efectivamente, entre otras cosas, este debate que estamos teniendo hoy día tenga una opinión mucho más inclusiva, una opinión donde incluso pueda señalar de que simplemente no está de acuerdo con un proyecto en esta línea, que es lo que yo desprendo en parte de lo que aquí se ha dicho. O sea, no veo por qué no podemos potenciar a la Contraloría. No veo por qué no podemos hacer que entren aires nuevos, como dice el diputado Naranjo, a la Contraloría, que renueve los métodos de fiscalización, que incorpore inteligencia distinta, artificial, que vea mecanismos distintos de controles, que fiscalice de mejor manera a los municipios, los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay una situación que quedó al debe, presidenta. Lamento que un proyecto de ley que lo que perseguía era tratar de dar estabilidad, de robustecer una institución tan importante como la Contraloría, efectivamente no se haya hecho y estemos hoy día frente a quien está subrogando, pero debo decirlo, lo ha hecho de buena manera, más allá de situaciones que hemos conocido efectivamente de los ambientes laborales, que así como lo hizo mi colega Sepúlveda, por su intermedio también pido que esa situación no deje de observarse y verse, porque efectivamente se está observando, se está viendo, y para que esta cosa funcione bien, mejor, se requiere también de ese mejor ambiente laboral al interior de una institución como esta. Entonces, finalmente, por tu intermedio, preguntarle que la Contralora hoy día le diga a esta comisión si, más allá de las sugerencias que ha hecho, cree que es mejor el poder tener una institución como esta en paralelo, o en definitiva, lo que debe hacerse es un real fortalecimiento de la estructura de la Contraloría General de la República. Gracias, presidente. Vengo yo y luego el diputado Boris Barrera. Yo me quedo más bien con una interpretación distinta de la exposición. Me parece que efectivamente hay otros modelos como lo señaló la misma Contralora, ¿cierto? Existen otros modelos en donde más bien es una institución que realiza toda la forma de auditoría, pero en este caso se propone también, como se hace en otros países, poder tener dos. Y también leyendo el mensaje del proyecto de ley me queda claro que la función, y en esto quizá
hay que hacer las modificaciones pertinentes para que eso se respete. La función que se le da a este organismo que se está creando es de prevención. Y en eso me parece positivo, sobre todo por lo que hemos visto como los últimos hechos y también hacia atrás en términos de funcionamiento de el aparato del Estado, que es necesario poder contar con esa forma, ¿cierto?, de revisión preventiva antes de que los casos sucedan, ¿cierto? Entonces, en eso yo me quedo más bien con ello. Ahora, eso no resta la necesidad de fortalecer la Contraloría, entendiendo además todas las atribuciones y también instituciones a las cuales debe fiscalizar. O sea, por ejemplo, yo estoy pensando en los municipios y cuando empezamos, ¿cierto?, a revisar cada uno de los casos, los periodos, es bastante trabajo. Y en ese sentido creo que sí, y esto me gustaría también aprovechar de hacer ese llamado al Ejecutivo, poder también estudiar una forma en que fortalezcamos también esa institución. Sobre todo en atención a que, y yo al menos me mantengo en esa línea, que siga teniendo un rol preponderante y que más bien esta institución nueva se sujete al rol que tenga la Contraloría en términos de lo establecido, ¿cierto?, en el artículo 18 de la ley. Yo creo que respetando eso se puede, ¿cierto?, tener este diseño y que complemente. Yo al menos me parece eso necesario. Así que yo ahí lo único quizás preguntarle, subsecretaria, en términos de los tiempos, porque este proyecto de ley tiene urgencia, la suma urgencia se vence la próxima semana, entonces para poder darles lugar a que puedan estudiarlo, poder renovarla y que puedan presentar las modificaciones necesarias para que estos objetivos acá planteados se puedan cumplir. Diputado Boris Barrera. Gracias, Presidenta. Solamente una pequeña opinión. Comparto algunas cosas las que han dicho unos parlamentarios aquí. Creo que lo importante es ver si el Ejecutivo tiene alguna observación sobre las opiniones que ha dado la Contralora, que aprovecho a saludarla, se me olvidó hacerlo, y a la subsecretaria también, para poder caminar con este proyecto de ley que yo creo que es muy necesario. Lo conversamos acá cuando empezamos a tramitar el proyecto de los gobiernos regionales. No sé si lo recuerdan, pero todas las personas que pusieron aquí recomendaban que una de las cosas para salvaguardar la transparencia y evitar hechos de corrupción era fortalecer justamente la auditoría interna. Y habían recomendaciones internacionales sobre eso, sobre fortalecer la auditoría interna. Por lo tanto, creo que este es un paso importante, creo que el gobierno se está haciendo cargo de la situación actual. O sea, que no es una situación actual, como decía el diputado Naranjo, es algo que tal vez ha estado mucho tiempo, no solamente en la administración pública, sino que también me imagino en las empresas privadas y en todos lados, y para poder combatir, y hay que buscar herramientas nuevas para combatirla, y creo que este es el camino. Así que lo único que esperaría, Presidenta, es ver si a través de su intermedio la subsecretaria tiene alguna observación que hacer para que subsanar si es que hay alguna controversia real de las que planteó la Contralora y poder avanzar con este proyecto que, como decía, lo encuentro sumamente importante y necesario. Perfecto, entonces pasamos a escuchar. Si le parece, subsecretaria, primero para poder escucharla respecto a las observaciones también realizadas por la Contralora. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas integrantes de la Comisión, a los miembros de la Secretaría, por supuesto a la Contralora subrogante, a los equipos que la acompañan. Agradecer su presentación respecto al proyecto, muy acuciosa y minuciosa. Yo, al igual que usted, Presidenta, me quedo con una visión positiva respecto a las conclusiones formuladas por la Contralora, que van en la línea de lo planteado también por el Ejecutivo en las sesiones anteriores, respecto a la complementariedad, ¿no es cierto?, que tienen estos controles y en un ecosistema de control como todo, digamos, pasar en distintas líneas, ¿no es cierto? La primera línea de control, por cierto, son las jefaturas de cada una de las instituciones, luego en una segunda línea los funcionarios de esa institución, en una tercera línea el control interno, y por cierto la Contraloría en una cuarta línea de control, como lo establece la propia resolución 1962
de control, la propia Contraloría, que hace un control ex post. Por tanto, yo creo que hay una complementariedad clara y precisa respecto a estos controles y que es muy importante que podamos institucionalizar una herramienta como ha sido en el Consejo de Auditoría Interna, darle la robustez necesaria y las herramientas necesarias para poder cumplir ese rol coadyuvante, ¿no es cierto?, y preventivo respecto a la prevención, ¿no es cierto?, de los riesgos que se ven en las distintas instituciones. Sabemos que se han ido complejizando, como bien lo decía la Contralora, el Estado, y por tanto todas las herramientas que coadyuden a ese objetivo son bienvenidas. Yo creo que quisiera ratificar también que, por tanto, nosotros reconocemos que hay una complementariedad y estamos abiertos, por cierto, a precisar cualquier norma del proyecto. Yo creo que son precisiones más bien menores porque reconocemos, hay un artículo preciso, ¿no es cierto?, el artículo 8 que reconoce las competencias de la Contraloría General de la República y por tanto hay ciertas precisiones de lenguaje, como sugiere, ¿no es cierto?, la Contralora, que pudieran permitir clarificar que no hay una colisión en las competencias de cada una. Y respecto a ese tema, primero, respecto a la tuición técnica, nosotros como Ejecutivo reconocemos y no desconocemos, por cierto, el artículo 18 de la Ley 10.336 orgánica de la Contraloría General de la República, así como el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, Decreto Ley 1263, y por tanto, cuando hablamos de la tuición, y ahí, por cierto, pueden haber mejoras de lenguaje, porque la práctica, conociendo la tuición técnica, lo que pretende, justamente al reconocer la red de auditores internos y el rol rector que tiene sobre esa red, es justamente velar y garantizar, por ejemplo, que se cumplan las instrucciones contenidas, por ejemplo, en la misma resolución que imparte la Contraloría respecto del control. Y por tanto nosotros vemos que los ajustes, digamos, son menores respecto a esto, porque en el objetivo general creemos que son competentes. También se hacía la referencia sobre un punto, por su intermedio, Presidenta, que hacía la Contralora respecto al tema justamente donde podría producirse la duplicidad respecto a la auditoría propiamente tal, cuando hay auditoría y no control. Esta es una norma excepcional y que es una innovación respecto a lo que existe hoy día, respecto del Consejo de Auditoría Interna, que, como ustedes bien saben, por misma normativa de la Contraloría General de la República, no tiene facultades decisorias, solamente de recomendación, y es una facultad excepcional a petición de un caso concreto del Presidente de la República para poder garantizar los temas, y por tanto ahí también se puede establecer una priorización respecto a cómo se conjuga la generalidad que van a ser las auditorías que realiza la Contraloría General de la República versus, ¿no es cierto?, en los casos excepcionales en que pudiera intervenir de manera directa el servicio, el SAI. Respecto a lo que planteaba por su intermedio, Presidenta, el diputado Mellado, respecto a si esto es un órgano de gobierno o respecto de cómo garantizar y afianzar los controles al interior del Estado. Claramente se quiere desanclar justamente del gobierno, estableciendo, por cierto, una política, como dice aquí, de auditoría que va más allá del periodo gubernamental propiamente tal, para darnos cierta estabilidad en el tiempo respecto a esos principios generales en materia de auditoría. Y acá lo que se quiere es poner y reforzar un eslabón más dentro de los controles para garantizar el buen funcionamiento, ¿no es cierto?, del Estado en materia de riesgo, uso de recursos públicos, transparencia. Y por tanto, nosotros creemos que es reforzar un eslabón dentro de un sistema que es totalmente complementario y, por cierto, llanos a poder hacer correcciones que creemos que son menores respecto de poder garantizar la compatibilidad de estas dos instituciones y el buen funcionamiento de las mismas de manera colaborativa para el cumplimiento del fin mayor, que es compartido, ¿no es cierto?, entre ambos tipos de controles, que es garantizar el buen funcionamiento de la administración pública. Respecto al tema, por su intermedio, Presidenta, la consulta puntual de la urgencia, efectivamente nosotros podemos renovar la urgencia para efecto de poder hacer un análisis más pormenorizado de cada uno de los puntos planteados por las observaciones de la Contralora subrogante, en orden a poder presentar algunas indicaciones. Nosotros creemos que, como digo, son cuestiones menores que podemos fácilmente corregir y poder lograr un buen proyecto que apunte a lo que se ha planteado aquí. Comparto también la apreciación de que el hecho de que uno pueda fortalecer institucionalmente el control interno en nada obstaculiza que uno pueda tener una opinión de que asimismo habría que fortalecer, ¿no es cierto?, la institucionalidad que está a cargo del control externo, como es la Contraloría General de la República. Son cuestiones que van por carriles paralelos, que en ningún caso colisionan, y yo creo que sería respondiendo también a la pregunta que no recuerdo bien si era el diputado Romero, aquí voy a ser Romero Mellado ahora, la dupla, en el sentido de que
me parece más razonable, digamos, dado los roles distintos y complementarios que tiene, que uno pueda, ¿no es cierto?, institucionalizar lo que es el SAI y sin perjuicio de eso avanzar, ¿no es cierto?, también en un fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Contralora. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio para responder en primer lugar al diputado Sáez, que consultó respecto del SAIC si era pertinente que audite a las Fuerzas Armadas y en particular señaló a las municipalidades. Bien, antes de dar la respuesta específica a su consulta, quisiera hacer un planteamiento general porque toca en algún punto todas las preguntas o la mayoría de las preguntas que formularon los señores parlamentarios. Reitero y lo señalamos en la parte conclusiva con mucha claridad que en nuestra opinión es positivo darle rango legal a esta entidad, es positivo crear esta institución, sobre todo considerando, y como lo decía la subsecretaria, que las líneas de control para poder asegurarnos de establecer mecanismos para controlar, evitar, frenar las irregularidades o incluso los errores, y no siempre son irregularidades que se producen de manera dolosa, a veces son errores, a veces se producen situaciones por desconocimiento, por falta de capacitación del personal, en fin, porque hay alta rotación del mismo, pero que haya mecanismos de distinto nivel para ir asegurándonos de que estas situaciones disminuyan o al menos se puedan ir conteniendo es algo positivo. Y por esa razón nosotros hemos planteado que la creación de un organismo de este tipo puede ser una cosa positiva, pero hemos hecho presente nuestras prevenciones como las indicamos hace un momento. También nos parece positivo, así como el Consejo de Auditoría General de Gobierno ha existido y ha desarrollado una labor que es fundamental y que es interesante, también fortalecerlo y perfeccionar sus deberes, aclarar cuáles son sus atribuciones, cuáles son la tramitación que debe realizar, y transformarlo en este servicio de auditoría de gobierno es una cosa que en términos generales parece muy positiva en la línea de fortalecer los controles en el Estado, en el aparato público. Y lo reitero porque en todos los puntos toca en algún momento las consultas que fueron haciendo los señores parlamentarios. Respecto en particular de lo que preguntó el diputado señor Sáez, tenemos que esta asesoría que hace este servicio y para lo cual está diseñada está dirigida fundamentalmente a la Presidencia de la República y al Gobierno. Sin perjuicio de ello también puede colaborar. De hecho, es una cosa habitual que pasa en la administración, aunque una entidad sea autónoma, por ejemplo, recibe, copia, mira, busca y se coordina con otras entidades, sobre todo en virtud del principio de coordinación, con otras instituciones que tengan algún mecanismo más avanzado de control, un mecanismo más tecnológico que para hacer las auditorías. Es una cosa habitual que pasa en el Estado. Pero la decisión si tiene que auditar o no a las Fuerzas Armadas y las municipalidades evidentemente le corresponde a los órganos colegisladores. Lo que nosotros podemos decir sí es que es muy importante tener presente que en el caso de las municipalidades estamos hablando de entidades que son autónomas constitucionales. Y respecto de esas autonomías es necesario tener un doble resguardo. Es verdad que se tiene que fortalecer el control en ellas y es un trabajo que nosotros hemos estado haciendo, lo voy a reiterar también a propósito de las consultas que hicieron otros diputados. Entonces, es una definición jurídica que le corresponde a los poderes colegisladores. Simplemente nos encargamos de hacer presente que la autonomía constitucional de las municipalidades debe tenerse a la vista. Respecto de la consulta que hizo el diputado señor von Mühlenbrock, si no hay capacidad para estudiar a las municipalidades, que incluso en las administraciones anteriores se fue haciendo presente una y otra vez que teníamos muy poca dotación y que no teníamos capacidades para ver a las municipalidades, ¿y cuál es el camino que se debía seguir frente a ello? Bueno, precisamente por esa razón, porque las municipalidades tuvieron desde el año 1965 y hasta el año 2018 un equipo jurídico y de fiscalizadores especializado en el ámbito municipal, es que, atendido que desde el año 2018 no existía ese equipo jurídico especializado que es la División de Municipalidades, es que en esta gestión, sea como subrogante o como titular, lo que se ha estimado es oportuno volver a instalar esta división, ahora sumándole los gobiernos regionales, atendida la cuantiosa cantidad de recursos que administran los gobiernos regionales y también atendida las facultades
que la legislación le ha ido dando a los gobiernos regionales, que son facultades mucho más amplias de las que tenían antiguamente antes de las modificaciones. Entonces, considerando estos dos elementos, lo que se hizo en la Contraloría fue reorganizar equipos y redistribuir al personal hacia esas labores, hacia esa fiscalización de las municipalidades. Entonces, efectivamente, teníamos baja capacidad para ver a los municipios. De hecho, el equipo en el ámbito jurídico, dentro de la división jurídica que veía a las municipalidades, era un equipo bastante pequeñito. Y nosotros lo que hemos hecho es redestinar cerca de 100 personas de la Contraloría que voluntariamente postularon a estos cargos. No fueron destinadas por la jefatura subrogante del servicio a cumplir esas labores. Fueron abiertos unos concursos internos para que ellos voluntariamente pudieran postular a reforzar la línea, el trabajo de línea en regiones y a reforzar la línea, este trabajo directo de fiscalización jurídico o de control de personal en municipalidades y gobiernos regionales. Y estos equipos, entonces, nosotros estimamos que ahora, con esta conformación de 100 personas dedicadas a esa labor, que voluntariamente postularon a ellos, van a poder hacer una diferencia. Eso respecto de esta capacidad para ver a las municipalidades. Contralora, es que sobre el punto el diputado Sepúlveda tiene una consulta. Sí, disculpe. Perdón. Presidenta, señalaba por su intermedio la Contralora subrogante de que el 2018 como que se había modificado esta unidad o división de municipalidades. ¿Por qué se hizo eso? Perdón que lo pregunte. ¿Quién lo hizo? Porque ahí hubo un cambio de lo que se venía trabajando hasta el 2018. Hubo todo un periodo de tiempo que tuvimos en teoría, menor control municipal y ahora se repone esta división. ¿Quién hizo ese cambio el 2018, eliminando, modificando, debilitando el trabajo en el ámbito de la fiscalización municipal? Solamente no salir de la duda. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio para responder al diputado señor Sepúlveda. Bueno, les mencionaba yo que esta división de municipalidades existió desde el año 1965 y hasta el 2018. En el 2018, la jefatura de la época decidió crear 2 contralorías regionales metropolitanas. Fundamentalmente se detectó en esa época una situación que acontecía, caso en particular se dio respecto de una seremía del nivel central, una seremía metropolitana que hizo diversas consultas a la Contraloría General de la República. Y lo que salió fue un dictamen que se emitió desde el nivel central y que estableció un criterio jurídico para todo el país. Entonces, teníamos una seremía haciendo una consulta y en vez de ser atendida a nivel regional con un criterio, con un oficio local, se le atendió con un dictamen para todo el país. Hubo otros equipos en otras regiones, otras seremías, que se manifestaron extrañados porque para su situación local esa respuesta no atendía de la manera en que ellos necesitaban, se resolviera el punto. Y entonces, frente a esta situación, lo que se definió es, en realidad debería haber un equipo regional que atienda estas consultas de órganos que están en Santiago, pero que son del nivel regional. Y por eso se crearon 2 contralorías regionales en el nivel metropolitano, para atender a los servicios del nivel regional. El problema es que, frente a esto y con la bajísima dotación que la Contraloría ha tenido históricamente y que tenía en ese momento, entonces no se podía tener estos 2 equipos de trabajo, tanto las Contralorías Regionales Metropolitanas como esa división de municipalidades, paralelamente, o se estimó en ese momento por la autoridad que era mejor tener solo las Contralorías Metropolitanas. ¿Bien? Con el paso del tiempo, han transcurrido ya bastantes años, estamos en el 2024, y lo que se ha estimado en esta administración es que se produjo una dificultad en el ámbito municipal. Nosotros necesitamos tener un control, una línea y un criterio para todo el país. Y las Contralorías regionales metropolitanas estaban atendiendo su nivel regional de los servicios públicos, pero se perdió este enfoque nacional en el ámbito municipal. Y luego, además de eso, se creó, por los cambios legislativos que tenemos, unos órganos que tienen una autonomía especial, que tienen características especiales y que tienen muchísimos recursos, que son los gobiernos regionales. Entonces, sumando esta necesidad de estandarizar los criterios para todo Chile, para el ámbito municipal, más la necesidad de controlar a los gobiernos regionales, que es a todas luces necesario, ¿cierto? Entonces se definió generar esta nueva división para atender esta problemática en particular y a esos servicios para todo el país. Esa es la situación, diputado Sepúlveda.
para mayor claridad, y la decisión que se tomó en el 2018, ¿usted la compartió, Contralora, sobre esta modificación que en el fondo terminaba la división de municipalidades, solamente para saberlo? Gracias, diputada, por su intermedio para responder al diputado señor Sepúlveda. La verdad es que la Contraloría General de la República es un órgano piramidal y lo que decide la Jefatura Superior del Servicio es lo que los demás funcionarios debemos ejecutar y cumplir. Está entre nuestros deberes funcionarios hacerlo y poner toda nuestra energía para cumplir esos mandatos que la Jefatura dispone. Y estaba dentro de las atribuciones de la Jefatura de la época hacerlo y por ende toda la institución apoyó esa medida. De este mismo modo, la institución actualmente está apoyando esta medida de establecer esta división nueva y han postulado muchísimos profesionales y como le digo, tenemos ya 100 funcionarios dedicados a atender la fiscalización de gobiernos regionales y municipalidades. Gracias. Para continuar, diputada y continúe, sí. presidenta, si me permite, teníamos luego la consulta de el diputado señor Sepúlveda respecto del cambio organizacional, pero se superpuso en relación a la consulta que acaba de hacer. Yo entiendo que con ello está atendida. Luego el diputado señor Mellado consultó, más bien propuso hacer crecer a la Contraloría y reconocer la actuación técnica de la Contraloría. Bueno, nosotros hemos hecho presente en nuestras observaciones algunas apreciaciones respecto de este proyecto de ley en particular. Ello es sin perjuicio de que son cuestiones complementarias y como lo dijo la subsecretaria y yo coincido con ella, van por carriles paralelos. El hecho de que la Contraloría pueda ser fortalecida es una cosa bastante evidente. Yo lo he mencionado en otras instancias de este Congreso Nacional, que la dotación y las capacidades de la Contraloría en nuestro país para las 4 funciones constitucionales que tiene, la verdad es que cuando uno las compara con otros países son bastante reducidas. Tenemos ejemplos, los reitero en esta sesión, de Colombia y Perú con 4.000, 6.000 funcionarios en esas contralorías que solamente realizan la función auditora. Y nosotros tenemos 2.182 funcionarios para la función auditora, la función jurídica, la función de control de personal, la función contable y la función jurisdiccional. Cuando uno lo ve de esa manera se da cuenta porque, a pesar de todos los esfuerzos de la institución, no se alcanza a llegar a tantos lugares como se requiere. Se hacen los esfuerzos y se continuará haciendo esos esfuerzos cualquiera sea la administración de esta institución. Y en relación a lo que preguntó el diputado señor Romero, por su intermedio, señora presidenta, que propone reformular el proyecto, bien, eso es algo que le compete a los órganos colegisladores. Hacemos presente en relación a lo que señaló del órgano rector y que propone que sea la Contraloría General, insisto en que estas labores pueden ser complementarias, solamente se requiere perfeccionar el texto y algunas definiciones que son centrales, sí, reconociendo la actuación técnica de la Contraloría y las esferas de competencia aclarándolas, con eso perfectamente se puede avanzar. A continuación, el diputado señor Naranjo preguntó si no es mejor entregarle nuevas tareas y funciones a la Contraloría. Y por su intermedio, señora presidenta, reitero, tenemos estas 5 labores, son 4 constitucionales y tenemos una serie de otras labores de rango legal. Lo cierto es que más tareas y funciones a la Contraloría requerirían necesariamente mayores recursos para poder acometerlas y cumplirlas a cabalidad como corresponde. Y preguntó también el diputado señor Naranjo si entonces no es mejor o crear el SAIC o dar más funciones a la Contraloría. Yo creo que ya como lo hemos señalado es una cosa que se puede atender paralelamente. Y reitero nuevamente, nos parece que es positivo perfeccionar y fortalecer los controles en todos los niveles. Históricamente la Contraloría ha planteado, por supuesto, porque es su naturaleza, tiene que hacerlo y tiene que fortalecer los controles externos porque es el rol de la institución y entonces ha planteado que eso es lo primero que se debe hacer. Es una cosa bastante evidente. Y eso es cierto y yo lo comparto y lo reafirmo, sin embargo agrego, nos parece también necesario y sobre todo considerando los niveles de corrupción que se han visto en distintos gobiernos y en distintas épocas, pero que a nivel mundial van creciendo y que se van tecnologizando también las actividades irregulares, entonces es necesario que todos los niveles de los controles sean fortalecidos y sean estructurados y que tengan el rango jurídico necesario. Después el diputado señor Bianchi consultó y aludió al proyecto de ley para fortalecer a la Contraloría, a la necesidad de incorporar inteligencia artificial
y también aludió al ambiente laboral dentro de la Contraloría luego de la reorganización. En relación al tema de la inteligencia artificial, con esta reorganización de la Contraloría, donde le pedimos a la gente que postulara a qué unidades quería ir a trabajar, pero fundamentalmente que fueran unidades de línea. Con esto queremos decir funcionarios que hacen trabajo directo y no colaboración o apoyo al trabajo de aquellos que hacen la labor de línea. Entonces, porque esas son las personas que fueron fundamentalmente redistribuidas hacia estas otras tareas de línea, creamos un centro de datos de inteligencia artificial dentro de la Contraloría. Y ese centro de datos de inteligencia artificial está recopilando toda la experiencia que nosotros tenemos en este ámbito, mejorando niveles tecnológicos y coordinándose incluso. Ayer estábamos en una reunión con la subsecretaria viendo todos estos temas de inteligencia artificial y cómo podemos coordinar en las acciones de digitalización del Estado para poder hacer avances. Mientras más digitalizado esté el Estado, más fácil es fiscalizar para todos los órganos de control, externos o internos. Es mucho más fácil fiscalizar en plataformas que tener que ir a un servicio a buscar en documentos uno por uno, a revisar los documentos, sino que detrás con tecnología que nos pueda hacer esa búsqueda. Estamos entonces dedicados a ese punto y respecto entonces de la parte del ambiente laboral, solo le puedo señalar e insistir en que lo que se ha hecho es que las personas postulen voluntariamente y tenemos 70 y tantas personas postularon para cambiarse de ubicación a estas unidades de línea. Y desde ese punto de vista nosotros lo que hemos visto es un apoyo bastante considerable de los equipos en participar en estas tareas que todos sabemos dentro de la Contraloría, siendo un órgano fiscalizador, que esas son las principales tareas que tenemos que hacer. Las otras tareas también son valiosas y útiles, pero con esta escasez de personal que tenemos son más urgentes las de línea. La diputada señora Yomas, presidenta de esta comisión, también nos aludió a que se trata de labores complementarias, las del SAIC con las de la Contraloría. Yo concuerdo plenamente con ello, se trata de labores complementarias, pero es indispensable hacer algunos ajustes. Y eso lo hemos ya conversado, de hecho ayer algo le adelantaba a la subsecretaria. La función del SAIC es la prevención y la Contraloría tiene un componente de prevención cuando hace toma de razón. Lo conecto en parte con lo que preguntó el diputado señor von Mühlenbrock. Nosotros no tenemos atribuciones legales para hacer toma de razón, salvo en temas muy puntuales que se han agregado ahora, que tiene que ver con la basura, ¿cierto? Con los contratos de recolección de basura que son muy cuantiosos, pero en el ámbito municipal es muy escaso, no hay toma de razón en general. Y en el ámbito de los servicios públicos sí la hay. Frente a eso, y vemos que en el ámbito municipal hay muchas mayores irregularidades, cualquiera puede concluir, creo yo, y esta es mi opinión, yo creo que sinceramente ahí deberíamos avanzar en la toma de razón. En algunos contratos principales, como se hizo en el ámbito de la basura, de los contratos de recolección de desechos. Y entonces esa parte de la Contraloría también es preventiva. Disculpe, ¿puedo pedir 5 minutos para que pueda terminar? Gracias. Acordado. Y tenemos el control ex post. La mayor virtud, en nuestra opinión, de la Contraloría chilena, de verdad lo digo, es que nosotros tenemos ambos componentes, el control preventivo para poner énfasis en los contratos principales de mayor cuantía o de mayor riesgo y el control ex post para ir a ver la generalidad de las situaciones. Esto en el nivel externo. Y la auditoría interna y los contralores internos también tienen que hacer este trabajo dentro de las instituciones. Por eso digo que son complementarios y lo confirmo. Luego el diputado señor Barrera preguntó si había que hacer modificaciones a este proyecto, pero entiendo que esas preguntas eran fundamentalmente para la señora subsecretaria. Eso es lo que puedo señalar. Señora presidenta, espero no haber omitido las consultas de ningún parlamentario. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, conversando con la subsecretaria, si quiere le doy la palabra para poder, o más bien les digo que la sesión de hoy día la teníamos en principio destinada para la votación del proyecto. Dado que se van a presentar modificaciones, vamos a postergarla para la próxima semana. Si les parece, perfecto. Y para la tarde igualmente vamos a sesionar porque tenemos proyectos de ley con urgencia algunos. Uno con suma urgencia, que es un tratado, que lo estaríamos viendo y votando el día de hoy. ¿Ya? Eso. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.